Buenas tardes, para este video les voy a hablar acerca del límite de llamadas que se reciben en la línea púrpura. Decimos que en este ejercicio analizamos el número de llamadas que se reciben por hora en la línea púrpura, la línea de la mujer. Utilizamos una distribución de Poisson con un promedio de 6 llamadas por hora. Lo primero es calcular la probabilidad de recibir exactamente 2 llamadas, que es decir, en un promedio de aproximadamente 4.46%. Luego, la probabilidad de recibir máximo como 6 llamadas en una hora es de 60.6%, lo que indica que es bastante común en este rango. También encontramos que la probabilidad de recibir menos de 4 o al menos de 4 llamadas es del 84.9%, lo cual muestra que es muy probable atender varias llamadas por hora. Finalmente, nos indican que la desviación estándar es de aproximadamente 2.45 llamadas. Lo que esto significa o nos indica es que el número de llamadas suele variar alrededor del promedio de 6. Para concluir este resumen, nos indican que el sistema presenta un flujo de llamadas bastante constante, en variaciones normales alrededor de un valor esperado. Esta información nos dice o nos cuenta cómo se comporta la cantidad de llamadas que se reciben en una hora, utilizando el modelo de Poisson que se concluye en promedio se reciben 6 llamadas por hora. Es poco probable recibir 2 llamadas, alrededor de un 4%. Lo más común es recibir 6 llamadas o menos de una probabilidad del 60.6%. La variación normal de las llamadas es de aproximadamente 2.45 llamadas, lo que indica que el número de llamadas no cambia de forma extrema. Buenas tardes, mi nombre es María Camila Sánchez López y el día de hoy les voy a explicar el punto 5 de distribución normal. ¿Qué dice el punto 5? Las pruebas Saber Pro se componen de 5 módulos que evalúan las competencias genéricas, lectura crítica, razonamiento cuantitativo, competencias ciudadanas, comunicación escrita e inglés. Además de los anteriores, hay 40 módulos asociados a temáticas y contenidos específicos que los estudiantes tienen la posibilidad de presentar de acuerdo con su área de formación profesional. En segundo semestre del año 2023 se encontró que los resultados se comportan normalmente con un promedio de 223 con una desviación estándar de 23,4 puntos. Los datos generales que tenemos es la desviación estándar de 23,4, la media de 223, el tipo de distribución es normal y se selecciona un estudiante al azar, X es la variable aleatoria y P es la probabilidad. La pregunta dice, ¿cuál es la probabilidad de que obtenga un puntaje máximo de 205 en la prueba? Como primer paso debemos plantear la probabilidad. ¿Cuál es la probabilidad de que un estudiante obtenga un puntaje menor o igual que 205? Reemplazamos los valores a tipificar, que es 205. Entonces, vamos a hallar el valor de Z. 205 menos 223 es igual a menos 18 y esto sobre 23,4 tendríamos un resultado de 0,77. Ahora bien, debemos buscar en la tabla de distribución normal el resultado de Z, que es 0,77, menos 0,77. Este lo encontramos entre la intersección de 0,7 y 0,7, la columna 0,7 y de la fila 0,7. La intersección que nos da es de 0,22065. Entonces, la probabilidad de que obtenga un puntaje máximo de 205 es igual a 0,22065 con un porcentaje de menos 22,065%. Ahora bien, tenemos el punto B. ¿Cuál es la probabilidad de que obtenga un puntaje de al menos 240 puntos en la prueba? Como primer paso, debemos plantear la probabilidad. Obtenemos probabilidad. ¿Cuál es la probabilidad de que un estudiante tenga un puntaje mayor o igual que 240? Se tipifica el valor de 240, entonces tenemos Z igual a 240 menos 223 sobre 23,4. Esto nos da un resultado de 0,73. Ahora bien, buscamos en la tabla de distribución normal el resultado de 0,73. Este se encuentra entre la intersección de la columna 0,7 y de la fila 0,03, con un resultado de 0,23270. La probabilidad de que obtenga un puntaje al menos de 240 es de 23,27%. Ahora vamos con el punto C. ¿Qué porcentaje de estudiantes obtuvieron una puntuación superior
a 200, pero inferior a 230 puntos en la prueba. Para esto se convierten ambos valores a z obteniendo menos 0,98 y 0,30. Al usar la tabla de distribución normal, realizar la operación correspondiente, se obtiene una probabilidad de 0,45437, lo que representa un 45,43% de los estudiantes. Muchas gracias. En esta parte explicaremos los puntos D, E y F. El rendimiento de los estudiantes en la prueba Saber Pro puede clasificarse en 5 grupos. Al 10% de los puntajes más altos se les clasifica como rendimiento muy alto. Al siguiente 20% se les clasifica como rendimiento alto. Al 40% central se les denomina desempeño medio. Al contiguo 20% desempeño bajo y al restante rendimiento muy bajo. La pregunta D nos indica qué puntaje debe obtener un estudiante para ser clasificado como desempeño alto. Entonces para esto debemos hallar la probabilidad, que sería x mayor a x igual a 0,10. Buscamos el valor en la tabla que más se acerque a 0,10, que es 1,28 con 0,10027. Ahora bien, pasamos al puntaje. Sería x igual a la media más z en desviación estándar. X igual a 223 más, abro paréntesis, 1,28 por, abro paréntesis, 23,4. Pasaríamos a X 223 más 29,95 igual a 252,95. Esto quiere decir que un estudiante debe obtener 253 puntos o más para que tenga un desempeño alto. El punto E nos dice qué puntaje debe obtener un estudiante para ser clasificado como desempeño bajo. Entonces la probabilidad sería que sería X mayúscula menor a X minúscula igual a 0,30. En la tabla se debe buscar la aproximación, que es P, abro entre paréntesis, Z mayor a 0,52 igual a 0,30, se pasa a un puntaje de la siguiente manera: y X igual a 223 más, abro paréntesis, menos 0,52 por 23,4 igual a 210,83. Para ser clasificado con un desempeño bajo, el estudiante debe tener un resultado de 210,83. Y la pregunta F nos indica qué puntaje obtienen los estudiantes categorizados con rendimiento bajo. Entonces sería el percentil 70, Z igual a 0,52, percentil 90, Z igual a 101,28, y se utiliza una tabla de distribución normal estándar acumulada y se identifican los valores, en donde Z son correspondientes a la probabilidad acumulada del 0,70 y 0,90, obteniéndose Z igual a 0,52 y Z igual a 1,28. Entonces sería Z igual a 223 más, abro paréntesis, 0,52, cierro paréntesis, por 20, abro paréntesis, 23,4, cierro paréntesis, igual a 235,17. Z igual a 223 más 1,28, cierro paréntesis, abro paréntesis, 23,4 igual a 252,95. Los estudiantes se categorizan con rendimiento alto en el puntaje entre 235,17 y 252,95. Eso sería todo. Muchas gracias.